Diálogo con la fe de Jesús. Bienvenido al estudio de las maravillosas doctrinas cristianas. Como cualquier otra persona, usted anhela tener felicidad y soluciones adecuadas a sus problemas. Es por eso que aquí, en Diálogo con la Fe de Jesús, nos complace invitarle a disfrutar de una amena conversación sobre doctrinas cristianas. Contaremos con la participación de un selecto grupo de invitados, quienes compartirán sus experiencias personales, así como sus conocimientos bíblicos. Todo esto en Diálogo con la Fe de Jesús. Nuestro programa contendrá una presentación de las verdades esenciales del cristianismo. Su sencillez permitirá que se capten fácilmente las maravillosas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Diálogo con la Fe de Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Diálogo con la Fe de Jesús. Y en esta ocasión tenemos de invitado a un hermano, a un amigo, nuestro hermano Washington Danton Vegas. Y él es el que nos va a traer en esta ocasión un pequeño testimonio, y vamos a tener una charla, un diálogo muy ameno. Y esperemos que sea de bendición para todos ustedes. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, todo bien aquí, Jonathan. Gracias por la invitación. Y tú sabes, aquí siempre presto para la palabra de Dios. Amén. Pues, ¿qué tal si empezamos, mi querido hermano, con un pequeño testimonio de su vida? ¿Cómo conoció el evangelio? ¿Cuántos años tiene dentro de él? ¿Sus luchas? ¿De dónde es? Etcétera. Bueno, yo soy de Perú, pero radico aquí en Estados Unidos ya 23 años. Pero he estado por varios estados y justamente en la ciudad de New Orleans, Luisiana, es donde conocí este mensaje. Amén. Muy bonito, por cierto, muy enriquecedor de conocer cosas profundas de la palabra de Dios. Y fue en New Orleans, en el año, si te lo digo, fue exactamente a través de mi esposa que llegó para allá a esa ciudad. Yo creo que Dios la puso ahí en el camino, pero fue en el año 99. Al principio, a finales de 99, pero ya en el 2001, decidí conocer el mensaje, que fue casi como el 14 de octubre del 2001. Pudiéramos decir que el Espíritu Santo fue el que movió a su esposa, porque Dios ya tenía un plan para usted y quería también hablarle a usted a través de su Santo Espíritu. Así es. Yo sé que, como dije hoy en la mañana, el Espíritu Santo actúa de muchas maneras. Es un misterio, como la palabra mismo lo dice, pero de que actúa. Amén, así es. ¿Y cómo fue ese proceso, hermano? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue para usted conocer la palabra de Dios y aceptarla? No nada más conocerla, sino aceptarla. Claro, había muchos prejuicios, ¿no? Como todos al comienzo, muchos prejuicios, muchos encontronazos con la palabra misma, pero ella siempre fue la que fue abriendo camino en mi vida, ¿no? Porque ¿qué hubiera sido si hasta el día de hoy hubiera estado con esos prejuicios? Cosas que las puse a un lado para que la palabra sea la que resplandezca en mi vida. Amén. ¿Y cómo entonces, mi hermano, llegó a conocer el mensaje? Bueno, te digo, yo estaba en casi un valle de sombras, ¿no? Digo, siempre di mi testimonio una vez aquí. Sí. Casi para tú sabes esto, la depresión. Sí. La depresión es la mamá de los suicidios. Yo en ese entonces estaba casi ya decidido prácticamente a irme en contravía en la Interestatal 10 de esa ciudad. Y cosa que por algo, cosa de Dios, del destino, o que lo que él mismo estaba preparando era que no lo llegué a concretar, ¿no? Pero sí hice algo que fue llegar esa noche a mi casa, al apartamento, y arrodillarme y orar. Y la pregunta mía fue siempre, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Por qué no me ayudas en mi condición que yo estoy, no? Sí. Y esa respuesta de la ayuda fue que él justamente usó a la que fue mi esposa después como un mensaje, ¿no? Haz de cuenta, hermano Jonathan, que lo que yo se lo había pedido en secreto a Dios me lo estaba respondiendo a través de la boca de mi esposa. Ah, qué bien, interesante. ¿Y cuántos años tiene ya en el evangelio, hermano? Bueno, si te estoy hablando del 14 de octubre del 2001, ya van a ser 20 años. 20 años, sí. ya cumplió 21 años entonces. Claro. 20 años entonces. ¿Cómo ha sido ese caminar? ¿Cómo lo ha tratado la vida después de...? Yo creo que siempre yo en las predicaciones digo una cosa, ¿no? Que Dios nunca te ofrece un valle de rosas, ¿no? Que tu camino, sí. Más bien es al contrario. Pero ahí en esas situaciones es que vemos la mano de Dios. Qué bien. Y bueno, conocemos que hay grupos, que hay personas, e incluso dentro de la iglesia, que ya están haciendo a un lado al Espíritu Santo.
que ya no creen ellos en el Espíritu Santo. ¿Qué la palabra de Dios nos dice acerca del Espíritu Santo? Pues yo te puedo dar un testimonio justamente donde yo conocí el mensaje. Después son los que le llaman los unitarios ahí en la iglesia, y justamente el pastor. Y a mí me sorprendió porque yo justamente salí de Luisiana un año hacia la Florida, y cuando regresé me encontré con ese problema, ¿no? Sí. Cuando en sí la Biblia habla todo del Espíritu Santo, ¿no? Casi libro de Hechos. Pero qué raro que esa gente pues hayan sido insinuadas a no creer en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es parte de la deidad, ¿no? Así es. Y recuerdo una cosa, hermano Jonathan, que nosotros en la iglesia específicamente enseñamos deidad, no enseñamos Trinidad. Sí, que es entonces un poquito diferente, sí, claro. Entonces la deidad está ahí. Sí. Se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? El trabajo. Y cada uno hace su función, ¿no? Y entonces, pues... Y como mismo dice el Señor, el Espíritu Santo está hablando de una persona. Así es, ¿no? Así es. De una persona. Y es parte de la gran comisión. Cuando Cristo Jesús mandó a los discípulos y nos manda a nosotros, y dice, por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. Lo que el mundo religioso fuera del adventismo le llama Trinidad, nosotros lo llamamos deidad. Porque, bueno, dentro de la Trinidad pues se habla de varias cosas, pero por eso nosotros mejor tratamos de separarnos un poquito y mejor decirle simple y sencillamente deidad. Claro, ese fue el problema de ese grupo. Cuando yo pues hablé con el pastor nunca pude hablar, pero sí hablé con el primer anciano. Sí. Y que ellos habían descubierto que la iglesia adventista estaba enseñando Trinidad. Esa fue la respuesta. Pero yo le digo, un momentito, hermano, eso nunca se ha enseñado en la iglesia. Sí. La iglesia ha enseñado deidad. Claro. Que esa es la parte importante, ¿no? Claro, en él, pues, muy débil en el estudio, en las partes de eso, entonces fue que se separaron, ¿no? Y casi fueron desfraternizados de la iglesia, ¿no? Y bueno, tal vez porque si se viene de un contexto no adventista, vamos a decir católico, de otra religión, pues están acostumbrados a decir Trinidad, ¿verdad? Claro. Uno, por ejemplo, adventista, dentro del evangelio, pues tratamos de siempre hacer esa diferencia. Claro. Para que la gente no diga, están predicando de la Trinidad. Y eso es importante, ¿sabes, Jonathan? Porque ahí nosotros sacamos en conclusión del trabajo y la función de cada parte de la deidad, ¿no? Y eso nos compete a nosotros como estudiosos de la Biblia, ¿no? Y también para enseñar, porque si esta mañana yo estaba hablando de los dones, quiere decir que Dios te capacita en tu función que tú quieras ser, ¿no? Un evangelista, un apóstol, un profeta, pero dejarte guiar en este caso ya por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, cuando usted estaba fuera de la iglesia y tenía estos problemas, hay otro nombre por el cual se le conoce el Espíritu Santo. Usted necesitaba esa consolación. Y Dios le envió a usted, a su esposa, y su esposa pues también tuvo que aceptar ese llamado para poder hablarle a usted, ¿no? Claro, eso es lo bonito, porque las funciones, yo digo, son los títulos que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Consuela, él anima, insta, habla exclusivamente, ¿no? Entonces, te digo que habla porque una vez a Pablo le dijo, pero no vayas por ahí, ¿no? Entonces, él estaba escuchando al Espíritu Santo, de ser una voz, y te puedo decir de un testimonio de un transensual, un travesti. Sí. Que él siempre pues se había prostituido y una vez escuchó la voz de Luis 3 veces. Sí. Y cuando él escuchó esa voz dijo, alguien me está hablando. Claro. Y él después da su testimonio por qué dejó todo eso, porque el Señor le había hablado con su nombre. Y a pesar de que él había tenido pues en ese círculo que estaba vicioso otro nombre pues, de mujer, ¿no? Pero en realidad era un hombre. Cuando entendió eso dijo, no, el Espíritu Santo me ha hablado. O sea que también pudiéramos decir que nuestro Dios es un Dios personal. Amén, claro que sí. Nos conoce por nombre. Dice la palabra de Dios que conoce hasta el último cabello que tengamos. Él dice dónde vives, en la calle tal, del color y todo, ¿no? Y fíjese cómo dice aquí, por ejemplo, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, que era lo que usted necesitaba, consuelo para su vida en el momento que estaba usted pasando, a quien yo os enviaré, estas son palabras de Cristo Jesús, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que Dios nos envía a su Santo Espíritu para dar testimonio de Cristo Jesús y para dar testimonio, por supuesto, del Padre. Claro, es así, hermano. Porque si desvinculamos a esta persona del Espíritu Santo, entonces, ¿quién nos va a hablar? ¿No? Si en este caso, si ya no hablaría el Espíritu Santo, ¿quién nos va a hablar?
Ahora, usted habló en la mañana y estaba hablando acerca del espíritu de profecía y hablaba acerca de que muchas otras religiones dicen que lo tienen, pero ¿hacia dónde nos lleva? También habló de eso, pero como estamos ahorita en un programa diferente, Ajá. ¿hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo para cada uno de nosotros? Bueno, sabemos nosotros por los años que llevamos en el Evangelio que hay una lucha, ¿no? Sí. Es una lucha entre el bien y el mal. Sí, es una lucha antagónica, que tú no la ves porque Pablo dice que no es lucha contra gente como tú y Sangre como y yo, carne, exactamente. sino que son líderes poderosos, pues prácticamente se puede decir que son demonios, ¿no? Así es. Entonces, en esa lucha, Satanás nunca quiere que conozca el mundo qué cosa es pecado. Ok. Porque todo el mundo está bien, o sea, yo no le hago mal a nadie, entonces yo me porto bien, yo no necesito del evangelio, no necesito de religión, no necesito de nada, porque yo vivo bien. Pero el Espíritu Santo, entrando en la vida de una persona, lo va a convencer de algo, que es del pecado, que todos somos pecadores. Así es. Que todos somos pecadores, ¿no? Pero viene ahí, pues, lo que es la otra parte, que es la justicia, ¿no? Así es. La justicia y de un juicio, ¿no? De un juicio, pues, que yo siempre digo, si Jesús es la justicia que él fue clavado, que estaba en medio de dos ladrones, o sea, dos ladrones que tomaron, uno tomó decisión, el otro no la tomó, pero en el centro está Jesús, ¿no? Y en la mañana estudiábamos acerca de eso. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Que tengas justicia, misericordia y por supuesto que vayas hacia Él. Es interesante cómo el Espíritu de Dios pues nos guía a la verdad. Porque Amén. cuando nosotros nos damos cuenta que estamos perdidos, quiere saber hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Y dice, bueno, si este muchacho va mal, voy a enderezar su camino. Qué interesante, ¿no? Esa es la parte, pues, la función, ¿no? Que es del Espíritu Santo. Porque si Él no nos abre los ojos, imagínate dónde estuviéramos, ¿no? Y su obra es convencernos. Claro. Ahora, ya que nosotros clamamos a Dios, Él nos manda el Espíritu Santo. Él trata de convencernos, no nos va a forzar, pero ahora toca a nosotros, toca a mí, toca a usted, pues aceptar ese mensaje. Porque no podemos decir, bueno, ok, no, mejor no, porque ahí vamos a la perdición. Claro, esa es la parte, por eso que convencimiento, pues yo siempre pongo dos palabras. Convencimiento y convertimiento son dos palabras distintas. Claro. Convencimiento. Yo te puedo convencer de toda la Biblia, te puedo convencer de lo que dice aquí del sábado, te puedo convencer del Espíritu Santo. Te convence. Sí. Pero si tú en tus ideas preconcebidas no vuelves, o sea, no te conviertes, convertimiento es dar la vuelta en U. Sí. Entonces de nada vale, ¿no? Por eso que el Espíritu Santo es el que te va guiando, ¿no? No puedes seguir en el mismo camino y decir estoy convencido. No, absolutamente. Porque si estás convencido de que vas en el camino equivocado y no te regresas, bueno, a ver, algo está mal con este muchacho, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso digo que son dos palabras que suenan bien parecido, pero no son. Ahora, ¿qué seguridad nos da el Espíritu Santo ya cuando una vez lo hemos aceptado, nos ha convencido y hemos sido convertidos? Mira, esa es la parte. Porque Dios, bueno, el mundo te puede decir, no, todos somos hijos de Dios. Eso tú lo has escuchado, ¿no? Ay, pobrecito, todos somos hijos de Dios. Un momentito, claro. Le pertenecemos a Dios por creación. Por creación, exactamente. Pero por redención tú tienes que aceptarlo a Él, ¿no? Tienes que aceptar ese regalo. Ese regalo. Sí. Entonces ahí viene la parte de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llamarnos hijos de Dios. Entonces quiere decir que si hay hijos de Dios, también hay hijos del enemigo de Exactamente. Dios. Entonces ahí tenemos ya dos partes. Dos grupos. Dos bandos. Si quieres pertenecer al grupo de Dios, tienes que aceptar a su Hijo como su Salvador, ¿no? Entonces, y Él mismo dice, nos convence, ¿no? Nos da testimonio. Sí. Y la otra parte, pues, sería, como dice aquí en Romanos, que somos herederos, ¿no? Romanos 8, 14, 16. ¿Herederos de qué? Y regularmente cuando se habla de una herencia, es a un familiar. Claro. Es muy raro el caso que alguien le deje su herencia a alguien que no es familiar. Sumamente raro. Pero cuando habla aquí de que somos herederos de Dios, somos herederos porque hemos sido llamados, hemos sido juntados a la familia de Dios, a ser hijos de Él. Claro, o sea, el trabajo siempre del Espíritu Santo es eso, recoger. Jesús mismo dijo en esta de la cosecha, en el tiempo de la cosecha, el trigo, ¿no? Sí. O sea, ahí ya te toca la parte personal, pues, sí. De recoger, de aceptar el mensaje para formar parte de la herencia. Porque el Señor está regalando la salvación, regalando la gracia, regalando la fe, pero
está en mí y en ti que yo la acepte, ¿no? Claro. Ahora, ¿usted aceptó el Espíritu Santo? ¿Usted aceptó el mensaje, el llamado que le hacía el Espíritu Santo? Ajá. Una vez que usted lo acepta, ¿ya el Espíritu Santo se olvida de usted o sigue con usted? No. A ver. Esa es porque si él se retiraría, entonces imagínate qué no haría el enemigo, pues. Nos da una revolcada, ¿no? Entonces, él va a estar para siempre. Y cuando dice para siempre, es pues siempre va a estar. Y va a estar instándonos, llamándonos, y en caso dado nos desviamos, ¿no? Y esa es una parte. Yo me imagino a los discípulos cuando Cristo Jesús les decía, me voy a ir. Tristes, después de convivir 3 años y medio con él, día y noche, viendo milagros, viendo todo lo que pasaba, todo lo que él hacía, las sanaciones que él hacía. Y ellos decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se va a ir y nosotros ¿qué? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Qué va a pasar? Y es ahí donde entra pues Juan 14:16. Yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cuando habla de otro consolador, pues ya acabamos de ver también que el Espíritu Santo también se le llama el consolador. Claro. Y va a estar, dice, para siempre. Y ahí tenemos que tener cuidado porque, mira, yo siempre he escuchado, ¿no? Aún dentro de la iglesia, ¿no? Sí. O sea, Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, un momentito. ¿Cómo que Jesús es el Espíritu? No, Jesús es Jesús. Claro. Y porque él dice, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que mi Padre envíe al otro. O sea, si está hablando de otro, es otro separado de él. Claro. Y con las mismas funciones del plan de la salvación, ¿no? Del plan de la salvación. Entonces va a estar con nosotros para siempre. Para siempre. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque tanto a Jesús se le nombra como el Consolador, como el Espíritu Santo también. Claro. Ahora, también Jesús es el que intercede y el Espíritu Santo también es el que intercede. Claro. Pero ahora tendríamos nosotros que salirnos y ver el panorama grande, cómo es esta intercesión. El Espíritu Santo intercede de Dios con nosotros. Él es el que nos está hablando por medio del Espíritu Santo. Claro. Y Jesús allá en el cielo intercede por nosotros hacia Dios. Claro. Por eso son 2 consoladores diferentes. Uno es Jesús, otro es el Espíritu Santo. Claro. Y 2 intercesores. Uno intercede aquí en la tierra y uno intercede allá en el cielo. Porque imagínate, si no fuera así, si tú pones a leer el libro de Apocalipsis, toda la honra se le va a dar a Jesús. Toda. Sí. Y ahí no aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya cumplió la función de que es llevarnos hacia Él. Hacia el Padre y llevarnos hacia Él, ¿no? Entonces, hay una parte aquí que quiero leer que está en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. A ver. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, todo el libro de Apocalipsis es Jesús mismo, sintetizado. Sí, así ¿no? es. ¿Para qué? Dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, Dios es el que da, es el Padre, ¿no? Sí. Dio al Hijo y ahora también nos da el Espíritu Santo, ¿no? Nos dio el Espíritu Santo. Qué interesante, porque ¿habrá alguna condición para nosotros poder recibir el Espíritu Santo? Claro. Hoy en la mañana estuve hablando de eso. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo es que tú, un hombre entre comillas, ¿no? Porque tú miras afuera a la gente, claro. Lleno del poder del Espíritu Santo. Sí. Pero un momentito, si tú haces que tus miembros desobedezcan la palabra de Dios, que no la acepten, porque yo dije, ¿cuánto tengo de aceptar? Es toda. Claro, con su J, su coma, todo, ahí como está escrito. Y no me vengas a decir a mí que tú viviendo en desobediencia y enseñando a desobedecer a la gente tienes el Espíritu Santo. Eso es algo imposible. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Ahí es la palabra clave. Claro, entonces, tú miras a un siervo de Dios que está obedeciendo la palabra y Dios dice, tú no necesitas estar lleno del poder del Espíritu Santo, no, porque tú no mereces llevarte la honra se la va a llevar Jesús. Claro. La honra se la lleva el Padre y la honra también decirle gracias Espíritu Santo porque me estás dando a entender de que yo sin esto no haría nada, ¿no? Y entonces aquí está, y lo deberían subrayar esa palabrita ahí de Hechos 5:32, a los que le obedecen. Exactamente. Entonces yo hablando en la mañana con mi esposa, le digo, mira, tú cuando das estudios bíblicos, tú haces una pregunta en negativo. ¿Por qué razón haces una pregunta en negativo? Porque la misma persona lo va a responder en afirmativo. Sí.
Entonces yo le digo así, ok, o sea que tú viviendo desobediencia vas a tener el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Entonces se quedan pensando, ¿no? Y entonces van aquí al pasaje y dicen, no es a los que desobedecen, es a los que obedecen. Exactamente. Ahora, entonces, ¿cuánto debo obedecer la palabra de Dios? Todo. Todo. Exactamente, todo. Ahora, hay algo interesante también en esto. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, y Cristo Jesús lo dijo en una parábola, que llega el Espíritu Santo, saca al que tenemos dentro, que es un espíritu de maldad, por supuesto, limpia todo por dentro, pero no podemos quedar vacíos por dentro. Claro que no es una labor fácil, porque muchas veces yo creo que le ha tocado a usted, me ha tocado a mí, cuando vamos a lavar, por ejemplo, platos en la casa, o un sartén que se ha utilizado con mucha grasa y se ha cocinado muchas cosas. Cuando se queda ahí por mucho tiempo ese sartén, es más difícil quitarle la mugre. Entonces, igual con nosotros, cuando tenemos mucho tiempo con la maldad dentro de nosotros, pues es un poquito más difícil para el Espíritu Santo quitarnos esa mugre. Pero una vez que Él quita toda esa mugre, no podemos dejarlo así nuestro cuarto sin nada. Claro. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a dar entonces? Bueno, como tú dijiste una palabra bien cierta. No se puede quedar vacío. Se tiene que mostrar algo, ¿no? Si tú caminas, como dije, pues el Señor te enseña a caminar con Él. Y conocerlo a Él es prácticamente, Jesús dice, vivía con ese espíritu, ¿no? Entonces aquí dice, con fruto de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas, contra tales cosas no hay ley. Estoy leyendo Gálatas 5, 22 al 26. Sí. Entonces todo eso tiene que entrar en el corazón del que acepta a Jesús, ¿no? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, yo nomás quería recalcar solamente una palabrita, que son 2 letras, fe. Fe. Yo le puedo decir a todos mis hermanos, ¿no? Mira, ¿tú tienes confianza en la palabra de Dios? Pues van a decir que sí. Ahora, si yo le digo, ¿tú tienes fe en lo que dice aquí? Ahí cambia la cosa. Sí, claro. ¿Por qué? Porque también hay presunción de fe, ¿no? La presunción de fe son cosas vacías. Pero si ponemos toda la fe en la palabra de Dios, que así como está escrito yo la debo aceptar, entonces en realidad creo en lo que el Señor dice, ¿no? Y fíjese lo que son las cosas, hermano, porque todo este tema que estamos hablando, conversando en este momento, viene a la mente. Ahorita usted dijo una palabra también, tenemos que mostrar. Pero ahora, ese mostrar tiene que ser sincero. Claro. Tiene que ser verdadero. No podemos mostrar algo que no somos. Así es, amor. Y su esposa en la mañana contó una historia acerca de esta reina que llega ante Salomón y le enseña 2 flores, una verdadera y una falsa. Y le pregunta cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces solamente hasta que algo natural, que en este caso fue una abejita, fue y se paró en la verdadera, que ese animalito no lo puedes engañar, se paró en la verdadera flor. Igual nosotros cuando mostramos, y lo voy a decir entre comillas, que somos amorosos, tiene que ser un amor natural de nosotros. Porque si mostramos un amor falso, la gente no es, voy a decir una palabra tal vez un poquito fuerte, no es tonta. Claro. Se va a dar cuenta que, bueno, ok, me muestra amor, me muestra cariño y todo, pero tal vez... Interés creado. Sí, tal vez voy a fijarme en ella y ya cuando tú no la estás viendo, esa persona, por otro lado, es mala. Y dice, a ver, esta persona me muestra amor aquí, pero con aquellas es mala, o sea, hay algo no está bien aquí. Lo que debemos aprender de eso del amor son los niños. Sí. Yo siempre, pues en mis predicaciones siempre he hablado de esto del amor. Y yo lo puedo mirar en mis hijas, ¿no? Las gemelas. Cuando ellos, por ejemplo, estaban pequeñas, ellas entraban al kinder, al pre-kinder, y ellas se corrían a los pies, estaban chiquitas, a los pies de su maestra. Cómo se abrazaban, la maestra lo besaba. Y yo entre mí decía, ¿estas deben ser cristianas, estas maestras? Todo lo diferente con la maestra de la escuela sabática. Yo no quiero ir ahí, papá, yo no quiero entrar ahí yo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la diferencia? El amor que le profesaban. Claro, o sea, los niños no los puedes engañar. Claro. No los puedes engañar. Entonces, el afecto se da, pues si los niños se repelen a alguien que no muestre ese amor sincero, ¿no? Claro, y vemos mucho, no nada más en la iglesia, sino en otras partes, ahorita lo acaba de mencionar usted, en la escuela, cómo los niños pues aceptan y sienten quién realmente lo está queriendo. Claro. En su inocencia saben realmente quién nos está queriendo. Claro, mira, por ejemplo, nosotros sabemos que en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. Así es. Nos vamos a llevar sorpresas. Entonces a ellos no han llevado títulos de estudios bíblicos, no se han bautizado, no han hecho nada, pero van a estar en el cielo. Así es. Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos han mostrado el amor. Así es. Dice que aquí que el amor borra multitudes de pecados. Entonces, gente que nunca, pero va a estar allá.
Entonces gente que no se ha comprometido ni con religión, ni con salvación, ni con nada, pero van a estar allá. Sí, incluso que no llegaron a conocer, no llegaron a tener ese tener que decidir. Ajá. Pero que su amor, su naturaleza, claro, los hacía que hicieran buenas cosas. Claro. Entonces eso es lo bonito, ¿no? De esto. Y bueno, mi hermano, para ir terminando, ¿usted qué le aconsejaría a nuestros hermanos que nos están escuchando? ¿Qué le aconsejaría para poder seguir adelante? Para no rechazar al Espíritu Santo, y como acabamos de hablar hace un momento, es una persona. Cuando alguien lo rechaza, ¿cómo se siente usted, hermano? Pues triste. Entonces pudiéramos decir que también el Espíritu Santo se entristece. Claro, por eso digo que es una persona, porque si fuera un ente, una energía, o sea, tú no lo puedes entristecer, porque pues una energía no siente nada, ¿no? Pero como tanto dije al principio, es una persona porque lleva un título, el Espíritu Santo, entonces también se entristece, ¿no? Se entristece, pues le da pena, ¿no? ¿Y cuántas veces lo entristecemos, ¿no? Así es. Y solamente para que los hermanos que nos están escuchando, ¿en dónde podremos encontrar esa cita? Está en Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y esa palabra contristéis quiere decir no ponerlo triste. Entonces, la palabra de Dios nos está dando la respuesta. Claro. Si lo rechazamos o si lo aceptamos, pero con el tiempo empezamos a rechazarlo, a hacerlo a un lado, pues se va a poner triste. Claro. Porque pues es una pérdida que él no quisiera tener. Uh-huh. ¿Algún otro consejo que usted quisiera dar, hermano? Bueno, pues tampoco no hay que blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Yo creo que pues ahí está bien crítico, ¿sabes? La palabra de Dios nos dice que todo pecado uh-huh. o toda ofensa o toda blasfema nos será perdonada. Claro. Menos la que es contra el Espíritu Santo. Claro. Ahora, ¿será acaso que alguno de nosotros o alguien ya haya pecado contra el Espíritu Santo de tal manera que ya no pueda ser perdonado? Yo creo que la gracia de Dios está al alcance, ¿no? Amén. Que está al alcance. Pero si Él nos sigue hablando, nos sigue instando, nos sigue llamando, entonces si ya dejamos de hacer caso, ¿quién más nos va a hablar? Esa sería la pregunta, ¿no? Y es algo interesante y también es tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil de entender. Uh-huh. Mientras uno siga a lo que yo le llamo, y siempre cuando predico trato de explicarlo de esa manera, el Espíritu Santo es a lo que nosotros llamamos la conciencia. Uh-huh. Y mientras a nosotros nos siga remordiendo esa conciencia, claro, quiere decir que seguimos escuchando al Espíritu Santo. Amén. Y eso lo dice la Escritura. Sí, claro. Lo dice bien claro. El día que ya no escuchemos, el día que ya nuestro corazón esté duro, que nuestra conciencia también ya no tengamos ese de, ay, me siento mal por eso que hice. Uh-huh. Ahí es donde estamos pecando contra el Espíritu Santo porque ya no lo estamos escuchando. Claro. Es lo triste, ¿no? Lo triste, pero eso es la realidad. Y si uno no tiene el Espíritu Santo todavía, pues hay que pedirlo. Hay que pedirlo. El que no habla, no se le escucha, ¿verdad? Claro. Dice, para ir terminando, Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que alguna persona que nos esté escuchando ahorita y que crea que Dios no puede dar el Espíritu Santo, que Dios no lo puede perdonar, que Dios no le puede mandar al Espíritu Santo para que lo limpie por dentro. Dice aquí en Lucas 11:13, si nosotros siendo malos damos uh-huh. buenas dádivas, tanto más Dios, si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Él nos los va a dar. Es lo que dije esta mañana. O sea, la deidad en sí, ya juntando aquí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, no hace acepción de personas. Así es. No lo hace, jamás. Simplemente está pues el que, como aquí dice, ¿no? Pablo, Lucas está diciendo pues que nosotros debemos pedirlo, ¿no? Claro. Y en una parte Pablo dice con gemidos indecibles, ¿no? Desearlo, ¿no? Sí. Desearlo para que pues Dios nos selle, y estar sellados con Él pues es prácticamente vivir en obediencia, ¿no? Así es. Pues qué interesante, hermano, qué interesante, realmente le agradezco mucho, y seguramente muchas personas también le van a agradecer el haberse dado tiempo para estar aquí con nosotros y platicar un poquito acerca de su testimonio, cómo el Espíritu Santo le habló, cómo usted lo escuchó, cómo usted se ha dejado guiar, y cómo aún siendo un cristiano de 20 años sigue escuchando la voz del Espíritu Santo. Amén. Y sigue pues dejando que Él lo guíe. Claro, es lo que yo siempre dije pues hoy en la mañana viniendo para acá con una oscuridad pero
O sea, manejar de noche o de madrugada, pues antes de que el sol aparezca siempre hay peligros en la carretera. Sí. Y pues con lluvia más aún se pone en peligro, ¿no? Claro. Yo tengo un tema que se llama Volando a Ciegas. Okay. Volando a Ciegas. Se trata después del avión que se estrelló en Perú. Y pues prácticamente todos los controles, perdió los controles aerostáticos porque simplemente le pusieron unas cintas en los sensores del avión que están abajo en la panza. Sí. Y cuando despegó el avión de Lima hacia Santiago de Chile, pues perdió todo contacto con la torre de control, o mejor dicho, todo lo que era el sistema aeronáutico, ¿no? Pero la voz sí la escuchaban. Okay. La voz de la torre control. Y da casualidad que dando vuelta para regresar, pues perdió control y cayó al agua, ¿no? Entonces, haciendo la investigación, ellos dejaron la conclusión de que ese avión simplemente podía haber llegado de regreso al aeropuerto, era simplemente dejándose guiar por la torre control. Hubieran apagado la computadora porque les mandaban señales que no estaban en concordancia. Que no estaban correctas, entonces se precipitaron a tierra, ¿no? También puede ser lo mismo, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, oscuro, de pecado, de muerte, destrucción, pero la voz que nos sigue hablando, ¿no? Para llevarnos a puerto seguro. O sea que ese accidente por error humano, de no querer escuchar a alguien que sí podía ver, que sí podía guiarlo, lo podía haber salvado. Claro. Y lo mismo sucede como acaba de decir usted. Alguien que sí sabe, alguien que ya estuvo aquí, que pudo vencer a Satanás, que es Cristo Jesús, y que nos guía a través de su Santo Espíritu. Si nos perdemos, no va a ser por culpa de él, va a ser por culpa de nosotros. Claro. Bueno, pues mi hermano, pues muchísimas gracias nuevamente, que Dios me lo bendiga, y a los hermanos que nos están escuchando, los amigos, pues los esperamos el próximo programa, esperando que hayan disfrutado, esperando que haya sido de bendición, y pues hasta la próxima.